Usted decide. Su programa de análisis y opinión rumbo a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Conversaremos del acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta noche de viernes 17 de diciembre del 2021, 8 de la noche con 1 minuto. Estamos en vivo en su programa Usted Decide. Su servidor y amigo Fernando Fay le agradece la compañía para dedicarnos durante 120 minutos a conocer en el día de hoy las propuestas de otra persona candidata a la presidencia de la República. En esta ocasión, doña Carmen Quesada Santamaría, quien aspira por el partido Justicia Social Costarricense y que además lleva la doble postulación. También es candidata a diputada por el primer lugar de la provincia de Limón por el mismo partido político. Nos acompañará también esta noche don Sergio Araya Alvarado, compañero del programa, analista político, para conversar con doña Carmen, conocer sus propuestas, su visión de país, qué propone Justicia Social Costarricense para los tantos y tantos problemas que afectan a nuestro país. Hoy estamos en nuestro programa número 21. Recordarles que Usted Decide está los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, pero ahora terminaremos el próximo lunes 20 con un programa conversando sobre la última encuesta del CIEP y haremos un alto en el camino junto a la tregua navideña que ya existe por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, que prohíbe a los partidos políticos hacer publicidad, campaña electoral. Nos vamos a unir nosotros también para que el próximo lunes tengamos ese último programa del año y volvernos a encontrar el lunes 3 de enero, si Dios lo permite, en este recorrido hacia el domingo 6 de febrero del 2022, cuando ustedes y yo estemos convocados entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde de ese 6 de febrero del 2022 a escoger a presidente y vicepresidentes de la República y 57 diputados a la Asamblea Legislativa. Permítanos ir a un corte comercial y regresamos ya con nuestra invitada en esta noche aquí en Usted Decide. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fay. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fay. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra.
Los asociados de Copealianza podrán jugar el Bingo Millonario Trasnochado, donde ganarán 15 millones de colones en premios. Y hay que jugarlo así en pijama. Y ahí, si se siente más cómodo, consulte desde ya sus cartones asignados. ¿Y cuándo jugamos bingo otra vez? Sábado 18 de diciembre, 10 de la noche por Teletica. Si usted no es asociado, ¿qué espera? ¡Asóciese ya! El año pasado ganaron un montón de gente, bichillos. Usted puede ser uno esta vez. Contáctenos. Copealianza, la cooperativa de todos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Ocho de la noche con 6 minutos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Usted Decide. Me permito darle las buenas noches a don Sergio Araya Alvarado, analista político de este programa, que nos acompaña en esta noche de viernes. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a nuestra invitada de hoy, por supuesto a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas y al equipo que nos apoya en producción. Aquí prestos para, como bien lo planteaste antes de irnos al corte, dialogar con esta aspirante a la presidencia y también a la Asamblea Legislativa, con la particularidad de que esta doble postulación no se concentra, digamos, en lo que a diputados se refiere, en la provincia de San José, donde muchos de los aspirantes que llevan esa doble condición están también peleando una curul legislativa, sino que doña Carmen, que ya fue legisladora, y de eso podemos hablar con ella más adelante, lo hace desde su provincia natal y a la que representó en la ocasión en la que estuvo en la Asamblea Legislativa, como ya lo habías planteado, es la provincia de Limón. Muchas gracias, Sergio. Y darle las muy buenas noches a doña Carmen Quesada Santamaría, quien es nuestra invitada del día de hoy, candidata a la presidencia de la República por el partido Justicia Social Costarricense. Doña Carmen, muy buenas noches, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta noche de viernes en este programa. Buenas noches, muchísimas gracias a usted, don Fernando, a don Sergio y por supuesto a todas las personas que van a estar viéndonos. Con todos los invitados, que usted pueda contarnos a nosotros y a todos los que nos van a seguir en esta noche y que después verán también este programa en nuestras redes sociales y en nuestro canal en YouTube, posiblemente algunos días después también, ¿quién es Carmen Quesada Santamaría? Porque don Sergio mencionaba que había sido diputada, pero hay más cosas de conocer de quien aspira para presidente de la República por Justicia Social Costarricense. Bueno, nuevamente, don Fernando, muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo que ustedes hacen posible esa democracia en nuestro país para que todo Costa Rica pueda conocer a los diferentes partidos políticos y, por supuesto, a las candidaturas a la presidencia. Bueno, usted lo mencionó, mi nombre es Carmen Quesada Santamaría, vivo en la provincia de Limón, soy educadora hace 27 años. He estado al servicio del pueblo costarricense, de los sectores más desprotegidos que más han golpeado durante muchos años y tengo el reflejo de un país basado en una provincia que ocupa los índices más altos de pobreza, de desempleo y de un abandono total por los diferentes gobiernos de turno. Por eso puedo decirles que conozco las necesidades del pueblo costarricense y que también cuando he estado en algún puesto he trabajado por desarrollar, en este caso, a la provincia de Limón o a Costa Rica. Y por eso pues quiero contarles que, bueno, que mi primer paso por la Asamblea Legislativa no fue mi primera incursión en el tema público, por así decirlo, bueno, porque como servidora pública, como educadora costarricense, me he involucrado no solamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, sino también nos hemos involucrado con el tema de las familias, con el tema de la escuela, el tema comunal, y así hemos hecho alguna incidencia importante en el desarrollo de estas diferentes comunidades educativas. Pero además de eso, en el 2010 tuve la oportunidad de ser directora en la Junta Directiva de JAPDEVA. En ese momento fui la única directora
que no estaba de acuerdo con el contrato de concesión de APM Terminals basado en ese contrato específico, porque lamentablemente se habían hecho ya varios análisis y se decía que lejos de generar empleo, que era lo que nos prometían a Costa Rica, pero especialmente a los y las limonenses, iba a generar desempleo. En ese momento nos prometieron 4,000 empleos nuevos, y al contrario, tuvimos más bien aproximadamente 4,000 personas desempleadas entre empresas como Chiquita, Dole, predios, restaurantes, pulperías, sodas, y bueno, y toda esa economía que estaba alrededor de esta operación, y por supuesto pues las personas que tuvieron que o despedir o acogerse a alguna de las modalidades que ofrecía en ese momento para la institución Habdeba. Entonces, en ese momento sí que les quiero contar tanto a don Fernando como a don Sergio, y por supuesto a los amigos y amigas que nos están viendo, que no solamente me opuse, sino que también logré algo importantísimo, que es que así como una tienda, una zapatería, un mini súper, incluso a veces hasta los que venden empanadas o pollos, tienen que pagar un impuesto. Bueno, APM Terminals, que es una empresa internacional, transnacional, resulta que ellos venían bajo el régimen de zona franca y ya tenían, digo pues en mis palabras, un contrato de concesión prácticamente hecho a la medida, porque era la única empresa que había ofertado. Entonces, y tras de eso le incluyen el régimen de zona franca. Y bueno, yo logré en ese momento, con mis otros 6 compañeros, que fui la que puse la propuesta, que al inicio ya venía un contrato prácticamente listo, estaban opuestos, sin embargo me escucharon por el bien de Costa Rica y especialmente por el bien de la provincia de Limón y el Cantón Central de Limón, y logramos sacar del régimen de zonas francas a APM Terminals. Y qué interesante, no se fue, porque cuando algo hablamos de zonas francas, decimos que es que se van. Bueno, no se fue a APM Terminals, ahí está, a pesar de que, como les digo, pues que incrementamos el desempleo, pero logramos que con esa modificación que se le hizo a ese contrato de concesión, hoy por hoy APM Terminals le paga a la Municipalidad del Cantón Central de Limón nuevamente 1,000 millones de colones. Esto le permite a una municipalidad que en plena pandemia pues no se ha visto tan golpeada, porque tiene ese ingreso que si lo hubiéramos dejado el contrato de concesión así como estaba, no hubiéramos logrado ese recurso económico hoy por hoy para los habitantes del Cantón Central de Limón. Pero además de eso, lo mencionaba don Sergio, en mi paso por la Asamblea Legislativa en el periodo 2014-2018, bueno, tuve la oportunidad de trabajar por el pueblo costarricense, a pesar de que los 2 primeros años fueron muy duros, muy difíciles, porque como diputada independiente, sin tener una fracción política, no hay un grupo que acuerpe sus ideas, sus proyectos, tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia de Limón. Sin embargo, mucho trabajo y sobre todo pensando, diciendo y haciendo lo mismo, me logro ganar la credibilidad de un pueblo costarricense, limonense, pero incluso de las diferentes fracciones o de la mayoría de fracciones en la Asamblea Legislativa, porque tanto así que al finalizar el periodo, en el último año, logró ocupar el segundo puesto de más importancia en el directorio, que era la primera secretaría, con los votos de algunos, o de un partido tradicional básicamente, y otros partidos en la Asamblea Legislativa, porque ya sabían quién era Carmen Quesada Santamaría, que llegó a trabajar por Costa Rica, que podían contar con mi palabra, y usted se acuerda, don Fernando, con los diferentes proyectos, cuando usted en algún momento estuvo allá viendo el tema de economía social y algunas otras cosas, como Carmen Quesada Santamaría, si les decía a las organizaciones, al sector cooperativo, al Banco Popular, todas las economía social solidaria, todas las organizaciones asociativas, que sí, íbamos que sí, y lo que le hacía daño al pueblo costarricense, si tenía que decir que no, también sabían que yo iba a decir que no. Entonces eso me Doña permite, Carmen, señor. Nada más para que nos pueda, dentro de este hilo conductor de lo que nos está planteando, unirlo con 2 temas. Primero, recordarnos si ese paso por Habdeba era cuando su militancia estaba con el partido que la llevó a la Asamblea Legislativa, que era el Movimiento Libertario. Y lo segundo, que también es de suma importancia en este primer bloque inicial de estas 2 horas que tenemos para conversar, es la construcción del partido, que sin duda alguna
tiene una participación de pensamientos muy diferentes y es un hecho a resaltar para que usted nos pueda contar cómo se construye una agrupación política con el perfil suyo, que estuvo en el movimiento libertario, después se declara independiente, candidato a diputado por la provincia de Guanacaste, que estuvo con el Frente Amplio, después tiene problemas con el partido, deja la Asamblea Legislativa y hoy está en Justicia Social Costarricense. ¿Cómo se le da forma a esa agrupación? Pero contándonos también el antecedente, doña Carmen, de su paso por el movimiento libertario y recuerdo que en algún momento hubo un famoso pacto Lili, Liberación Libertario, si con eso le correspondió ir a hacer lo que usted nos planteaba en Habdeba, para redondear esta primera parte, claro, doña Carmen. Bueno, excelente, don Fernando, gracias por esa pregunta. Vieras que nadie me la había hecho antes, muy interesante, y me permite contarles que Carmen Quesada Santamaría llegó a ser directora de Habdeba por un acuerdo del Cantón Central de Limón y de ciertas organizaciones, no por el movimiento libertario. En los planes de los líderes del movimiento libertario nunca estuvo Carmen Quesada Santamaría ocupando diferentes puestos para ayudar al pueblo costarricense. Entonces, en ese momento, a pesar de que ese famoso pacto o acuerdo Lili, que era de liberación y libertario, yo nunca fui parte, al contrario, prácticamente pidieron mi cabeza, en este caso en el libertario, cuando se dieron cuenta de que yo iba a ser directora. Entonces, ese acuerdo, y se lo digo muy directamente, fue por algunos partidos políticos que hicieron junto con nosotros un apoyo importante, porque sabían que yo iba a ir a defender a Habdeba y por supuesto al pueblo de Limón. Entonces no tuvo nada que ver con ese tal famoso pacto Lili. Y después contarles que desde que yo pues incursioné en el movimiento libertario, lo hice como muchos de los costarricenses que en su momento formaban parte de un partido tradicional, los únicos dos que existían, y en ese momento, cuando ante la decepción de estos dos partidos tradicionales, ya se empiezan a constituir algunos partidos políticos, bueno, se constituye también el libertario, que bueno, voy a decir un porcentaje, ese no lo tengo en estadística, pero podría decir que hasta más del 70%, casi el 80% de personas que estaban en ese entonces en libertario venían de la Unidad Social Cristiana. Y la Unidad Social Cristiana, por lo menos en su ideología, tampoco era de derecha, liberal o de la ultraderecha. Entonces, ante la decepción de los escándalos, especialmente en este partido, en ese entonces, pues se crea o constituyen este partido. Y años después tocan la puerta. Yo me había separado también de todo el tema político precisamente por esa decepción, y bueno, pues tocan la puerta. No fue ni tan siquiera líder nacional, sino fue en ese momento un diputado de la zona que sabía quién era yo y me dijo que por qué pues no formaba parte, y que él también defendía a los agricultores y que él también había hecho una lucha importante, entonces que podríamos hacer algunas reformas para el pueblo costarricense. En ese momento, después de pensarlo bastante, pues yo acepto y soy candidata. No porque alguien me la puso fácil, al contrario, yo hago procesos, yo acepto, pero haciendo procesos en contra del poder económico y político del mismo partido. Entonces hago procesos que ustedes saben de esto, los dos caballeros que me están acompañando hoy acá, hago procesos internos. En ese momento ya había hecho una transformación a cantonales, había una reforma en el Tribunal Supremo de Elecciones que no necesariamente teníamos que ser distritales, sino cantonales. Bueno, entonces nosotros pues hacemos cantonales y le ganamos al poder, como le digo, político y económico de ese partido, teniendo la mayor cantidad de delegados provinciales. Y llegamos a una Asamblea Nacional con la mayor cantidad de delegados nacionales. Y le puedo contar aún más que resulta que todos los que ganamos las provincias, pues no teníamos, por así decirlo, el aval del líder del partido político. Entonces nosotros nos unimos y a partir de ahí empezamos en una asamblea
hasta respetando el liderazgo del partido, dejamos porque así lo decidimos, dejamos en primer lugar, incluso en ese momento a Otto, y de ahí en adelante todos los demás diputados y diputadas los pusimos nosotros, la agrupación que habíamos hecho con la mayoría de delegados en la Asamblea Nacional, y a partir de ahí recuerdo que una de las votaciones más ajustadas, que hoy también es candidata a la presidencia, la tuvimos con Natalia, fue la votación más ajustada, Otto tenía otra candidata, por cierto, bastante buena también, doña Adriana, que es defensora de los consumidores, y resulta que tuvimos que hacer 2 veces porque se quedó hasta empate en esa votación, pero a partir de ahí los demás teníamos un respaldo importante y ganamos el resto de las nóminas, desde como hace tradicionalmente, empezando desde San José y terminando en Limón. Pero ya que usted me pregunta, le voy a decir un detalle todavía más importante. Cuando como la provincia de Limón es la última, cuando ya todos, San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Guanacaste, Punta Arenas, cuando ya todos esos nombramientos están hechos, resulta que vienen por la cabeza de Carmen Quesada Santa María, porque así les cuento, entonces, cómo se dan las cosas. Entonces, el líder del partido dice, bueno, no, ya ustedes nombraron a todos los candidatos que querían nombrar, déjenme a mí, como candidato también a la presidencia, nombrar Limón, y por supuesto venían por la cabeza de Carmen Quesada Santa María. Sin embargo, los compañeros y compañeras se sostienen, y como les digo, ustedes saben, y la gente que está en partidos políticos saben de lo que estoy hablando. Sin embargo, sostienen mi candidatura también, y todas las votaciones, porque nuestros votos hicieron posible que esas candidaturas también llegaran, y yo llego a la Asamblea Legislativa, o llego a ser candidata en contra, por así decirlo, de la línea política y económica de ese candidato, del candidato y líder del partido. Entonces, eso es parte de lo que ustedes ahí podrán entender, que nunca hemos sido muy similares en nuestros pensamientos, y que yo siempre fui la que le hizo esa contraparte. Algunos decían que era la que me enfrentaba, tuve encuentros fuertes, enfrentándome incluso en medios de comunicación, diciendo las 4 verdades que el pueblo costarricense sabe. Doña Carmen, perdón, ha sido muy interesante, y para ser la primera vez que aborda este tema, lo veo que lo tiene bastante claro lo que ocurrió en aquella época. No, y ha sido muy ilustrativo, porque además de lo que usted está diciendo no deja entrever como que el liderazgo de don Otto en el Libertario era bastante cuestionable, porque usted dice que literalmente las bases le hicieron una revolución ahí al interior cuando escogieron esas papeletas. Pero entonces, para volver ya a su partido, Justicia Social Costarricense, pareciera que todos estos antecedentes casi que anunciaban crónica de una separación del partido apenas usted lograra, digamos, llegar a la Asamblea Legislativa, porque usted misma está señalando de que inclusive fue designada candidata a pesar de la postura del que era en ese momento el líder de esa agrupación, y que inclusive, como lo acaba de decir, en la propia asamblea en la que estaban haciendo esos nombramientos, le quiso, como se dice en nuestro pueblo, atravesar el caballo, ¿verdad? Entonces era casi que previsible que en algún momento usted se saliera de la bancada del Libertario, como finalmente ocurrió. Ya uno aquí entonces va entendiendo el porqué de esa salida suya en algún momento, digamos, iniciando ese cuatrienio. Perdón, nada más para comentarle ese mismo tema. En la bancada anterior se habían salido 4, también se habían declarado independientes. Claro, y en la anterior también, o sea, no era, ese liderazgo cuestionado lo ha tenido siempre. Bueno, pero volviendo a su partido, porque ya lo de don Otto es su problema. ¿Cómo evitar, digamos, que ahora aquí en Justicia Social Costarricense la lideresa es usted? Guardando las distancias, usted viene a ser como la equivalente a don Otto, en el entendido de que aquí usted fue la que se, digamos, motivó a construir esta agrupación política, a involucrar a estos liderazgos, entre los que ya mencionó Fernando, uno de ellos, el señor Ronald Vargas de Guanacaste, pero así como don Ronald hay muchos otros. Entonces la pregunta, en la línea de lo que ya don Fernando le había preguntado, ¿verdad? Le complementaría yo con esto: ¿cómo lograr, a partir de esa experiencia que usted tuvo en el Libertario, que en Justicia Social Costarricense no vaya a ocurrirle algo parecido, digamos, y que por diferentes pugnas al interior de la agrupación, eventualmente las y los diputados que su agrupación logre elegir no terminen también separándose, porque justamente esas fricciones que se van construyendo o que se van generando desde ahora salten a la luz ya cuando estén en las curules legislativas? Bueno, creo que esa es una etapa por la cual la mayoría de partidos políticos han pasado, pero eso tiene que ver con los liderazgos y de tener un diálogo constante con las personas y una claridad ideológica
del partido y de la construcción del país que usted quiere. Cuando hay una claridad ideológica y hay un diálogo transparente, honesto y un liderazgo donde no solamente se imponga, sino que con todos se lleguen a grandes acuerdos, porque eso es lo que hay que hacer con un país, que también hay que hacer con los partidos políticos, es tener un diálogo transparente, no de mentirillas, ¿verdad? Un diálogo transparente, honesto, donde se lleguen a los grandes acuerdos, y también eso pasa en los partidos políticos. Entonces, yo le puedo decir que eso depende de los liderazgos, y que Carmen Quesada Santamaría es una mujer educadora, sencilla, humilde, que escucha, y que esperaríamos que las personas que están con nosotros, que están muy claras en cuál es la construcción, porque eso es lo que nos une. Las diferentes personas que están hoy con nosotros, lo que nos une son la construcción del país que nosotros queremos. Un país más justo, un país más equitativo, donde el bien común sea prioridad, donde tengamos una mejor distribución de la riqueza. Entonces, de ahí estamos empezando, creo que muy bien, y por eso son los candidatos y candidatas que tenemos, desde enfermeras, desde personas que trabajan en el ICT, en el INA, en el sector privado, con emprendedores, emprendedoras, pequeños empresarios. O sea, tenemos personas de diferentes sectores, del tema de agricultura, pero muy claros qué es lo que debemos de ir a defender en la Asamblea Legislativa, y por supuesto y orientar y liderar y administrar un país desde el Ejecutivo. Entonces, bueno, y entonces usted me preguntaba por la construcción del partido. Bueno, precisamente mis 3 años, o incluso mis 4 años en la Asamblea Legislativa, dan a conocer lo que soy yo siempre. O sea, lo que he sido, le dije, por eso les hablé del 2010. En el 2010, para empezar, hago un enfrentamiento a las cúpulas económicas y políticas de este país, donde una sola directiva cambia algo, pero es que es tan grande como que una empresa de esta magnitud deje de ser parte del régimen de zona franca. Eso lo logró Carmen Quesada Santamaría. Eso no es sencillo. Y porque así venía el contrato de concesión ya listo prácticamente. Y que después en la Asamblea Legislativa haya construido, y que haya construido de la mejor manera, que tanto así que salí como una de las diputadas más destacadas de mi periodo, porque a mí me llena de orgullo, por supuesto, de decir que llegué a trabajar todos los días, desde muy temprano y que era siempre, muchas veces la primera que estaba ahí desde las 7 de la mañana, no a las 9 ni a las 10, no, a las 7 de la mañana, y también les puedo decir que siempre, pero siempre fui la última en irme a las 9, 10 y hasta las 11 de la noche todos los días, y que eso logro recoger, como dice uno, esos frutos después de ese grande trabajo, y algo que para eso le pagan a nosotros, que tampoco es solamente, mire, decía que le damos las gracias, no, para eso vamos como diputados a trabajar por el pueblo. Pero después de eso yo salgo como la diputada, la tercer mejor diputada en producción del país. Interesantísimo. De la fracción más grande que tenía en ese momento, que de uno de los partidos tradicionales, yo salgo como la primer mejor mujer en producción, y de segundo lugar sale la jefa de fracción de ese partido político con la mayor cantidad de diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa. Pero además de eso, salgo no solamente como la mujer más productiva, y salgo también como la diputada más productiva de la provincia de Limón. Entonces eso me da a mí una carta de presentación para decir, bueno, sí, llegué a trabajar por el pueblo costarricense, y que al igual que muchos de mis compañeros diputados y diputadas que hoy son candidatas a la presidencia, hicieron un partido político estando en la Asamblea Legislativa. Bueno, yo no lo cuestiono, ellos tendrán ¿por qué lo hicieron? Sus motivos. Pero sin embargo, yo le puedo decir que en ese momento, cuando yo estuve con 3 años independientes, les puedo decir que la mayoría de partidos políticos en la Asamblea Legislativa, algunos de una forma muy protocolaria, hasta me pidieron una audiencia en mi despacho para que yo les diera la adhesión a ese partido político, y muchos de los compañeros en reuniones más informales también querían que fuera parte o que les diera la adhesión. Sin embargo, en esos 3 años que yo sabía que no iban a ser fáciles, yo decidí que no, que yo me iba a mantener independiente, y tampoco formé ningún partido político, porque yo estaba haciendo lo que Costa Rica me mandó a hacer, los limonenses me mandaron a hacer, que era trabajar por el pueblo costarricense. Sí, muy interesante eso último, y de los ofrecimientos que tuvo. Nos vamos a ir al corte, pero antes de que nos vayamos, le dejo esta pregunta planteada.
Hoy tenemos un montón de partidos políticos, el de ustedes uno de los tantos, también creado de reciente data, es más, es la primera vez que va a intervenir como partido en un proceso electoral. ¿Cómo garantizarle a los costarricenses que no es un partido vapor, como le llaman en Guatemala, o sea, que surge hoy y desaparece pasado el proceso electoral, o que es un partido franquicia, como pareciera usted nos dejó entrever fue el Movimiento Libertario en su momento? ¿Cómo garantizarle a la gente que es un partido que va a ser permanente más allá de los resultados que consiga el próximo 6 de febrero? Pero nos lo responde doña Carmen cuando regresemos del corte. Ya volvemos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Los asociados de Copealianza podrán jugar el Bingo Millonario Trasnochado, donde ganarán 15 millones de colones en premios. Y hay que jugarlo así en pijama. Y ahí, si se siente más cómodo, consulte desde ya sus cartones asignados. ¿Y cuándo jugamos bingo otra vez? Sábado 18 de diciembre, 10 de la noche por Teletica. Si usted no es asociado, ¿qué espera? ¡Asóciese ya! El año pasado ganaron un montón de gente, bichillos. Usted puede ser uno esta vez. Contáctenos. Copealianza, la cooperativa de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Usted Decide. Son las 8 de la noche con 33 minutos de este viernes 17 de diciembre del 2021. Estamos, don Sergio Araya Alvarado y este servidor, conversando con nuestra invitada, doña Carmen Quesada Santamaría, candidata a la presidencia de la República por el Partido Justicia Social Costarricense. Antes de irnos al corte, don Sergio le planteaba a doña Carmen que nos hizo un exquisito relato de su paso por el movimiento libertario, de lo que era la construcción de las candidaturas en ese partido, de lo que fueron esas asambleas que don Sergio y yo sabemos lo que significan esas asambleas para escogencia de candidatos a diputadas y a diputados. Y don Sergio le planteaba un hecho muy significativo, y es que los costarricenses tienen temor a veces de acercarse a una agrupación política, más si aparece por primera vez, porque tienen el temor si ese partido político va a perdurar en el tiempo, o si va a ser simplemente de una elección, o si es un partido franquicia, que lo hemos explicado, y es que se le facilita a quienes quieran optar a una candidatura y después mantenerse por ahí para mantener el nombre del partido. Así que queríamos saber de el Partido Justicia Social Costarricense, si es un partido para rato, cómo esperan consolidar, al margen de los resultados, doña Carmen, la presencia de este partido nacido en noviembre del 2018 a la vida jurídica en el país.
Bueno, decirle, don Fernando, don Sergio y amigos y amigas que nos escuchan, Costa Rica, los y las costarricenses le tienen miedo a diamante, azteca, cochinota, cementazo, trocha, crucitas, Aldesa, y ahí podemos seguir, alcalde, le podemos seguir mencionando que le tiene miedo los y las costarricenses, y por eso hace muy poco pues teníamos más de un 50% de personas que no querían ir a votar o no sabían por quién ir a votar. Bueno, a eso le tienen miedo los y las costarricenses, a esos actos de corrupción que han generado los partidos tradicionales y el partido de turno en este momento, y a eso sí le tienen miedo. No le tienen miedo a Justicia Social Costarricense, de una educadora, de una maestra que decentemente y trabajadora quiere llegar a gobernar este país, y por eso nos presentamos a la ciudadanía costarricense. Y yo más bien me lleno de orgullo porque a nosotros, esas son las preguntas que nos hacen, y no nos pueden decir que nos fuimos del país, que estuvimos en esos actos de corrupción, bueno, no, o que hemos sido cogobierno, permitiendo en la Asamblea Legislativa que todos los desastres de esta administración, porque esta administración, y así hay que decirlo, PAC no ha hecho todos los desastres que ha hecho solo, lo ha hecho con el beneplácito, con la complacencia, con el apoyo de la mayoría de personas que están en la Asamblea Legislativa, y por eso meten impuestos hasta la canasta básica, por eso estamos más endeudados cada vez, por eso las obras de este país no caminan, algunas están detenidas, por eso en este país tenemos casi 1 millón de personas en estado de pobreza, por eso en este país tenemos una persona cada seis personas que no come todo un día completo según la FAO en este país. Eso es lo que tenemos, y a eso es a lo que los costarricenses le tienen miedo, y no a un partido que hoy nace y hace 3 años que estamos ya constituidos, que tenemos incluso regidores, sindicaturas y concejalías de distrito en la provincia de Limón, que somos la tercera fuerza de la provincia de Limón, siendo, como usted lo dice, un partido que estamos incursionando, y entonces es ese apoyo que nos están dando, en este caso los limonenses y hoy los y las costarricenses de las 7 provincias, porque se cansaron, porque ya no aguantan más de los políticos tradicionales, porque ya no aguantan más de los partidos tradicionales, que realmente a eso sí le tienen miedo, y por eso pues tenemos esos índices tan altos a hoy de personas que no saben por quién votar. Doña Carmen, entonces en ese sentido, el costarricense que nos está viendo en esta noche, que ha querido meterse en política, puede tener la tranquilidad de que en el Partido Justicia Social Costarricense hay partido para rato, hay cabida para poder involucrarse, porque esa era la lógica de la consulta anterior, no de cuestionar para nada a un partido nuevo, sino más bien de poder que encuentren los costarricenses la motivación de que no sea un partido que se presenta hoy, que desaparece, o como los casos que usted nos comentaba del movimiento libertario, en que pareciera que siguieron mucho las enseñanzas de don Ricardo Jiménez, 3 veces presidente de la República, que don Ricardo comentaba que después de todas las campañas electorales había que votar el andamio electoral y volver a construir uno nuevo. Don Otto, sin duda alguna, y esto lo digo yo, no lo ha dicho nadie en este programa, se dedicó a votar estructuras electorales y buscar gente nueva, y le dejó a la sensación a mucho costarricense que no había cabida para un proyecto político de futuro. Quienes nos están escuchando pueden tener la tranquilidad con ustedes, doña Carmen, que es un proyecto político de presente y de futuro. Entonces, bueno, a mí siempre me gusta hablar con ejemplos, y por eso también les voy a dar otro ejemplo. Nosotros no hicimos un partido político desde la cúpula, desde la pirámide, desde la punta de la pirámide hacia el pueblo costarricense. Al contrario, nosotros constituimos un partido político primero desde el pueblo costarricense, y después de ahí empezamos a conversar con algunas personas que tenían alguna aspiración para candidatos y candidatas a las diputaciones, y después surge mi candidatura. Pero antes de eso tenemos otro, bueno, que muy brevemente les voy a mencionar, porque antes de eso desfilaron por nosotros aproximadamente 4 personas, primero, y 2 que hoy son candidatos a presidencia con otro partido político, y también nosotros le tocamos la puerta como a un par de personas para escuchar y ver qué pensaban. Cuando esas personas nos decían que querían ser candidatos a la presidencia por el Partido Justicia Social Costarricense, nosotros lo analizábamos. Tenemos desde enero
prácticamente ya un año de reunirnos virtualmente todas las semanas, toda la dirigencia de todo el país, y a partir de ahí, cada vez que nos decían esto. Uno de esos nombres es Rodrigo Chávez, de los que quería ser candidato a presidente con ustedes. Bueno, yo me voy a reservar los nombres, pero le puedo decir que no, en el caso de Rodrigo Chávez no nos tocó la puerta a nosotros, pero sí nos tocó la puerta 2 personas que hoy son candidatas a la presidencia, que uno incluso ya fue candidato también a la presidencia. Ya no le puedo decir más. Pero nosotros entonces... es candidato de otro pueblo, le entendemos. Entonces, dejémoslo ahí, don Fernando. Entonces, cuando eso pasa, cuando nos toca la puerta, nosotros hacemos en estas reuniones esos análisis y decíamos, ahí sí, eso que ustedes decían, bueno, mire, es que nos van a tomar en nuestro partido como que es una franquicia solamente para que vengan a ser candidatos, o no responden, que eso básicamente no responden a la construcción de país que nosotros creemos, a la ideología que nosotros somos un partido de centro socialdemócrata. Entonces, muchos de estos son más que 1000 por 1000 neoliberales y definitivamente de ultraderecha, y no cabían en este partido. Y hasta después de eso, después de escuchar a varias personas en una reunión virtual, los compañeros proponen mi nombre, y yo les digo responsablemente, no tomo una decisión, les digo que déjenme pensarlo, porque con Costa Rica pues se debe tomar una decisión responsable. 15 días después de que yo fui a más sectores, que fui a otras personas que no estuvieron en esa reunión, convoqué a una reunión presencial representada por todos los candidatos y candidatas con toda la estructura de nuestro país, y resulta que en ese momento les dije que se aceptaba la candidatura a la presidencia. Entonces no construimos un partido como esos que usted dice, que será como estrellas fugaces alrededor de una candidatura. No, construimos un partido desde el quiénes somos como partido Justicia Social Costarricense, que somos un país socialdemócrata, que somos un partido socialdemócrata de centro, que trabaja y lucha por la justicia social, por la defensa de las personas más desprotegidas de este país, por la institucionalidad, que creemos que debemos defender esta institucionalidad, porque si no, lamentablemente los pobres van a seguir más pobres y los ricos más ricos, porque no vamos a lograr salir de esta brecha gigantesca que tenemos entre los países más desiguales. Entonces, la respuesta, tanto don Sergio para don Fernando, es que sí, Justicia Social Costarricense tiene bases fuertes, bases en todo el país para poder representar, y que, como le conté, en el tema municipal, que ya participamos en 2 cantones, estamos liderando o estamos siendo la tercera fuerza importante en ese momento a nivel municipal, ya con regidores, sindicaturas y concejalías de distrito. Y más bien igual, les cuento aún más, por 200 votos no tuvimos una alcaldía allá en Guásimo contra un candidato que tiene más de 20 años, bueno, de ser alcalde, y por 200 votos nos ganó. Imagínense que de cinco sindicaturas nosotros le ganamos 4. O sea, vea el reflejo de lo que hicimos allá en la provincia de Limón, que tenemos partido para rato, si Dios nos lo permite, con el apoyo de los ciudadanos costarricenses. Perdón, para ir terminando esa parte y entrar ya en la parte de contenidos y de propuestas. Entonces, solamente para que nos quede muy claro a los que no le hemos dado ese seguimiento tan exhaustivo, el Partido Justicia Social Costarricense hoy tiene representación municipal en cantones de la provincia de Limón, en Guásimo, ¿y en cuál otro cantón? En Guásimo y en Limón, Cantón Central. En Cantón Central de Limón, perfecto. Doña Carmen, ustedes se autodenominan socialdemócratas, o sea, aquí acaba de plantearlo, en varias ocasiones lo ha señalado. Ya más o menos ha dado una lectura de cuáles son los grandes desafíos que usted ve en el país, en esta Costa Rica post-bicentenario, en tránsito hacia el tricentenario. ¿Cuáles son, digamos, ya en términos de propuestas, lo que Carmen Quesada Santamaría y el Partido Justicia Social Costarricense plantea, por ejemplo, distinto a las ofertas de los otros 24 partidos políticos que también pelean la presidencia, o distinto a los otros 30 y tantos que aspiran a alguna curul legislativa, para darle justamente respuesta o para hacer visible esa visión de justicia social? Porque vamos a ver, la socialdemocracia también ha ido evolucionando con el devenir del tiempo. Tenemos una socialdemocracia más estatista, y tenemos una socialdemocracia que inclusive habla de terceras vías, y en el mismo Costa Rica hemos observado expresiones de esas dos caras de la socialdemocracia. ¿A cuál socialdemocracia apoya Justicia Social Costarricense? Esperaríamos de parte vuestra
un papel muy activo del Estado, por ejemplo, en la reactivación económica, o se le daría un espacio más privilegiado al actor privado? Y de ser así, ¿a cuál actor privado? Bueno, ya usted habló de su lucha para que a AM Terminals no le dieran un estatus de régimen de zona franca. Pero ¿cuáles son, digamos, si en este momento usted fuera la presidenta del país, esos elementos para generar esa reactivación económica que tanto reclama hoy la sociedad costarricense, pero que específicamente diferencia en su propuesta de las de los demás candidatos a la presidencia de la República? Bueno, primero, nuestro partido socialdemócrata, y los sociales demócratas somos de centro, los verdaderos socialdemócratas somos de centro, y creemos en un equilibrio entre el Estado, entre lo público y lo privado. Creo que en esas luchas tediosas, malas incluso, que nos han puesto a los y las costarricenses, donde los sectores los ponen a pelear, a decir que este es el bueno, que este es el malo. Los medios de comunicación lamentablemente hacen ahí a veces algunos juegos donde la misma población trabajadora de este país termina echándose la culpa de lo que pasa aquí en Costa Rica. Y yo le voy a decir qué nos diferencia creo que de todos los demás. Es el cómo vamos a hacer las cosas, porque usted lo menciona, bueno, y sí, somos 25 candidatos y candidatas a la presidencia, y creo que todos pretenden hacer algo bueno, según algunos de ellos, por Costa Rica. Lo que pasa es que cómo lo van a hacer, con más impuestos a la canasta básica, al pueblo costarricense, o cómo lo vamos a hacer. Bueno, entonces yo les voy a contar primero qué vamos a hacer, y después les voy a contar cómo lo vamos a hacer y por qué nos diferenciamos. Los mayores problemas que tienen hoy los y las costarricenses es el tema del costo de vida y pues la pobreza que tenemos en este país. O sea, no podemos estar pensando en un desarrollo económico si hay hambre en este país, si tenemos personas que no hacen 3 tiempos de comida, si tenemos personas que están en esa pobreza, que pasan un día completo sin comer, según la FAO. Entonces, a partir de ahí vamos nosotros a tener como prioridad el tema de la agricultura. Hace muchos años teníamos un país donde producíamos nuestra tierra. Aproximadamente tenemos un 40% de tierras aptas para producción. Sin embargo, hasta lo que nos comemos más básico, que son nuestros granos básicos, los importamos. Hoy por hoy, yo sé que bueno, don Sergio, pero sé también que en este caso don Fernando, pues tiene conocimiento de la parte agrícola de nuestro país, porque hace algunas décadas, en el caso de los frijoles, producíamos el 100% de los frijoles que nos comíamos como costarricenses, pero hace algunos años producíamos el 50%, y hoy vergonzosamente producimos entre el 17 y el 20% de los frijoles que nos comemos. O sea, más del 80% de los frijoles los importamos. Bueno, caso pasa similar con el caso del arroz, que solo producimos el 30%, en el caso del maíz blanco, que es de consumo de los humanos, de las personas, producimos 0%, y en el caso del maíz amarillo, que es para ser básicamente concentrados para alimentos de animales, tampoco producimos absolutamente nada. Bueno, con este panorama que tenemos actualmente, somos conscientes que la prioridad en este país debe de ser, pues, dar ese impulso al agro costarricense, porque hacemos 2 cosas. Nos aseguramos esa soberanía alimentaria, o nos aseguramos tener alimentos producidos en Costa Rica y que no dependamos de que en los precios del mercado internacional, que no dependamos de una pandemia, que nos cierren fronteras y que no podamos traer los productos que nosotros consumimos, porque, perdón la expresión, porque a veces con el cuento de que los importados salen más baratos, o sea, que lo que traemos importados sale más barato, yo siempre pregunto, ¿más barato para quién? Más barato para el importador, para esos casi que 4 grandes importadores que tenemos en este país de granos. ¿Sí? Tal vez para ir afinando y precisando, me parece muy interesante. Interpreto, y usted me dice si estoy equivocado, que aquí estamos hablando un poquito de darle lo que llaman en algunos otros espacios seguridad alimentaria al costarricense, garantizando que seamos nosotros los que, bueno, nuestros agricultores los que produzcan lo que consumimos. Pero la pregunta es, tenemos muchos tratados de libre comercio suscritos como Estado, no como gobierno. Y muchos de estos son los que provocan justamente que tengamos que abrirnos a la importación de productos que antes producíamos acá, y usted dio el ejemplo de los frijoles.
cómo lograr esa seguridad alimentaria, esa preeminencia del agricultor costarricense sin entrar en colisión, por ejemplo, con los tratados de libre comercio. Ya ve lo que nos pasó con el famoso tema del conflicto de los aguacates, ¿verdad? Que ahora al Estado costarricense le va a costar más caro tener que pagar la indemnización que haber permitido la importación de aquellos aguacates en su momento. Claro, pero Doña no tenemos Carmen, que entrar en colisión. Ya le explico por qué. Sí. Le pongo un poquito de picante. En su programa de gobierno habla que los tratados de libre comercio le han restado impuestos al país y que ha generado ciertas asimetrías. ¿Eso es compatible con lo que planteaba don Sergio, aprovechando de lo que ustedes plantean en su programa de gobierno? Sí, pero por eso le decía que no tenemos que tener una colisión, decía don Sergio, no tenemos que hacer un choque con el Tratado de Libre Comercio y nuestra producción, y les digo por qué. Si nosotros realmente logramos que en Costa Rica produzcamos lo que nosotros nos vamos a comer, que los precios en el mercado final, que es lo que sucede hoy, son similares, y a eso iba a llegar, cuando usted va al supermercado, el precio final de un frijol importado, que es cosechado en otro país, y un frijol costarricense, y usted llega a ese mercado final, los precios no son tan diferentes, pero cuando usted incluso dice, bueno, el frijol que es producido en Costa Rica genera empleo, por lo tanto reactivo la economía, pero además de esto, pues el frijol voy a gastar menos electricidad, menos gas o menos leña, porque voy a durar menos en cocinarlo, entonces usted le va agregando ese valor a esos frijoles costarricenses. ¿Y qué pasa si todos los costarricenses decidimos comprar los frijoles, con el ejemplo que estamos dando? Y los importadores van a tener un frijol y se les va a quedar ahí y no tenemos que entrar en ningún conflicto. Bueno, igual con todos los demás productos, especialmente del agro que traemos fuera del país, que importamos. Entonces, nosotros en el caso del agro, pues sí creemos que debemos de fortalecer. Aquí abiertamente lo han dicho algunos candidatos a las presidencias que quieren cerrar el CNP, que quieren cerrar programas como el PAI, ¿no? Nosotros creemos que el MAG, el CNP y programas como el PAI deben más bien de reactivarse, de fortalecerse, porque esa es el primer enlace con ese agricultor y agricultora para que de manera justa puedan tener sus productos también en esa cadena de comercialización. ¿Y cómo van? Voy a hablarle de los proyectos y después le voy a decir cómo los vamos a hacer. Además de eso, en el caso del turismo, también queremos reactivar el tema del turismo. Costa Rica antes de la pandemia era un destino turístico importante, y la reactivación económica, tanto nacional, o sea, de los propios costarricenses que pues visitan nuestro país, por supuesto con la internacional, era una de las grandes entradas que nosotros teníamos. Sin embargo, pues viene una pandemia, resulta que no solamente el lugar turístico cierra, sino todos sus encadenamientos, el restaurante, el hotel, de la persona que vende bisutería, bueno, todas las personas que están ahí eso alrededor, esas personas lamentablemente pues también se ven afectadas. Bueno, tenemos que llegar en este caso a estas personas que están con el tema de turismo, darles nuevamente una oportunidad para que reabran nuevamente esos pues empresas que tienen de turismo, o algunos que las abran, ya que pues hemos visto, a pesar de que tenemos una pandemia, que todavía seguimos con algunas medidas, bueno, algunas sí, algunas otras no, como la restricción todavía a la medianoche, pero abrimos Zapote y abrimos los estadios, etcétera, etcétera. Bueno, ya ustedes lo saben, moles, y que todo eso yo estoy de acuerdo, pero es ilógico que a la medianoche, digo yo, perdón la expresión, pero muy jocosamente, a la medianoche se nos meten los vehículos seguro del coronavirus y por eso no podemos andar en la calle. Pero a todo esto lo que me refiero es que con el tema del turismo tenemos que nuevamente reactivarlo, y tenemos una institución como es el ICT. En ese modelo del turismo, en el tema del turismo, para también precisar, bueno, me interesa mucho y parece muy importante lo que usted está señalando, ¿verdad? Hay que reactivar un tema que está prácticamente caído a raíz de la pandemia. Pero en el concepto de ustedes, en esa visión socialdemócrata que usted dice tiene su agrupación política, hay varios modelos de turismo en nuestro país que coexisten. Hay unos que son más inclusivos que otros, no lo digo yo, lo dicen los estudios especializados en estas materias. Usted ve el modelo guanacasteco, por ejemplo, de grandes hoteles, que prácticamente los beneficios de ese modelo solamente, digamos, incluyen a unos pocos, y no es gratuito, que Guanacaste y otras provincias están dentro de los niveles de más bajo índice de desarrollo humano.
Pero tenemos un modelo como el de la Comuna de San Carlos, donde son micros y pequeños los que se encargan justamente de esos encadenamientos que usted mencionaba, y entonces de alguna forma la presencia de ese modelo de turismo genera mayor encadenamiento, no solamente productivo, sino también en términos de beneficio al conjunto de la comunidad. ¿Está pensando únicamente por ahora en reabrir lo que está cerrado por contingencia, o cuáles son esos elementos que le den esa particularidad para conectarlo con algo que dice en su programa de gobierno? Y es que ustedes señalan que quieren potenciar lo que llaman la economía social solidaria. Entonces me gustaría mucho que nos precisara en este tema del turismo a cuál modelo apuesta Justicia Social Costarricense con mayor énfasis, y adicionalmente, ¿qué es desde la perspectiva de doña Carmen y de su partido economía social solidaria? Bueno, la economía social solidaria es la economía a favor de la gente, donde lo importante, que también es importante, pero es el factor económico, pero es que las personas que componen esa empresa puedan ser las dueñas de esa empresa asociativamente y así tener una mejor distribución de la riqueza en este país. Y lo hablo con hechos concretos. En el 2014-2018 fue en el único periodo legislativo que se constituyó, que se creó una comisión de economía social solidaria, en la cual yo estuve los 4 años teniendo la secretaría de esa comisión en los 4 años, y con don Fernando me reuní en los grupos, las actividades que teníamos de economía social solidaria, y resulta que históricamente nunca había pasado, pasa en el 2014-2018, pero para los diputados y diputadas en este periodo tampoco es importante la economía social solidaria, y usted lo habla definitivamente, a eso es lo que hay que apostar, a la economía a favor de la gente, donde esas cadenas, por medio de estas organizaciones asociativas, puedan sacar adelante el turismo rural, el turismo comunitario, y que por supuesto a las áreas que tienen más bajo desarrollo social, como son las costas y fronteras, en el caso de Limón, Punta Arenas y parte de Guanacaste, porque de la economía esta que usted habla en el tema de turismo es solamente en una pequeña parte de Guanacaste, donde sí, pues aquí es un capitalismo salvaje, y en lo cual ellos están ahí, ellos no necesitan ningún apoyo del Estado. Bueno, nosotros queremos apoyar a las empresas de economía social solidaria, está plasmado en nuestro programa de gobierno. Fui diputada en la comisión como les digo, estando en la Comisión de Economía Social Solidaria, y creo en ella, y creo que es el modelo, que es un modelo exitoso en Pérez Celedón, en San Carlos, y bueno, y en otras partes del país, pero que también internacionalmente ya ha probado, como en Francia, en España y en otros países, y que ha sido un modelo que ha sacado adelante esos territorios. Muy bien, doña Carmen. Quiero entonces que el modelo en que usted le daría más énfasis es a ese de estos pequeños tenedores, digamos, de actividades turísticas que se conectan con otros similares y van constituyendo todo un ecosistema, digamos, en ese sentido. Pero vamos a ir en este momento. Perfecto. Si vamos me a ir en este momento. Por lo menos una propuesta más para decirles el cómo, así muy brevemente. El cómo claro, vamos a hacer lo que queremos hacer. Cuando regresemos del corte, doña Carmen, porque tenemos que cumplir perfecto, está bien, muy amable, gracias. Vamos al corte y apenas regresamos puede usted continuar con sus planteamientos. Adelante. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de cable sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra.
posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Los asociados de Copealianza podrán jugar el Bingo Millonario Trasnochado, donde ganarán 15 millones de colones en premios. Y hay que jugarlo así en pijama. Y ahí, si se siente más cómodo, consulte desde ya sus cartones asignados. ¿Y cuándo jugamos bingo otra vez? Sábado 18 de diciembre, 10 de la noche por Teletica. Si usted no es asociado, ¿qué espera? ¡Asóciese ya! El año pasado ganaron un montón de gente, bichillos. Usted puede ser uno esta vez. Contáctenos. Copealianza, la cooperativa de todos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Son las 9 de la noche con 1 minuto. Estamos en su programa Usted Decide. A mitad de programa nos quedan 55, 56 minutos de programa. En esta noche de viernes 17 de diciembre estamos conversando con doña Carmen Quesada Santamaría, candidata a la presidencia de la República por el Partido Justicia Social Costarricense. Mil disculpas, pero este clima nos tiene muy afectados de la garganta. Y les decía que nos ha venido conversando ya algunas de las propuestas de la visión socialdemócrata que tiene su partido, de su paso por la Asamblea Legislativa, y ahora viene desarrollándonos las distintas propuestas. Primero la propuesta y después cómo se va a lograr. Así que continuamos todavía con doña Carmen, a quien le agradecemos que esté con nosotros, porque nos iba a plantear otra de esas propuestas, donde además, por supuesto, queremos desde su programa Usted Decide, don Sergio Araya, analista político, y este servidor como director, también poder plantearle algunas consultas sobre algunos temas país que se están discutiendo ya hoy en la Asamblea Legislativa y en el país, y porque además nos interesaría mucho, doña Carmen, que después de este punto que nos va a desarrollar, usted nos pudiera comentar, de ser electa presidente de la República el 8 de mayo del 2022, que le tocaría asumir, ¿cuáles serían las 3 primeras decisiones como presidente de la República para lo que estamos viviendo como país? Ustedes lo plantean muy claro en su programa de gobierno con el tema COVID-19, pero también lo que venía antes del COVID-19. Así que, por favor, plantearnos el tema que nos quería usted hacerlo y después contarnos esos 3 puntos que como presidente de la República serían sus primeras decisiones el 8 de mayo del 2022. Ok, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, les hablamos sobre el tema de la agricultura, el tema turismo, y ahora quería enfocarme en el tema de los emprendimientos. Bueno, las micro, pequeñas y medianas empresas también han sido afectadas o mayormente afectadas ahora con el tema de la pandemia, y este también es otro sector, es otro grupo de nuestro país que debemos de darle esa mano, como quien dice, para que puedan salir adelante. Tenemos pues muchas personas, especialmente mujeres, que son incluso las más afectadas también con el tema de desempleo, que tratan desde sus hogares de hacer alguna actividad para poder emprender. Sin embargo, pues no tienen el apoyo necesario, la capacitación importante que se requiere, y por eso nosotros como Justicia Social Costarricense creemos que debemos de darle la mano a todos los emprendimientos, micro, pequeños y medianas, y por supuesto motivar e incentivar la economía social solidaria, que por medio de asociaciones, por medio de cooperativas, por medio de grupos asociativos, logren hacer sus empresas, y así empezando con una generación de autoempleo, o sea que son la 1, 2, 3 personas que están con la empresa y que después ya sean generadoras también de empleo. Entonces,
Además de eso, también tenemos la reactivación económica y la generación de empleo con el tema del sector construcción. O sea, no es posible que en caso de la misma vivienda, no solamente disminuyan el presupuesto, recorten el presupuesto para vivienda, que primero pues no les privamos a los y las costarricenses tener vivienda digna. Pero además de eso, si disminuimos el presupuesto, tenemos menos construcciones de vivienda en este caso, y entonces tampoco reactivamos ese sector que también produce mucho empleo, que es el sector de la construcción. Y ni que se diga por el tema de las obras, ¿verdad? Que sabemos que muchas de las obras que tenemos actualmente en el país, muchas de ellas caminan a pasito lento y otras casi que están paralizadas. Bueno, tenemos que darle un impulso al sector construcción también para que puedan ser una fuente generadora de empleo. ¿Y cómo vamos a hacer todo eso? Porque para todo eso se ocupa recursos. Las personas agricultoras, las que están en el tema turismo, los emprendimientos, el tema de construcción, y necesitan lo más importante para cualquier empresa, que es capital económico. Y sin ese capital económico, no pueden salir adelante. Bueno, nosotros tenemos una ley que se llama Banca para el Desarrollo. Banca para el Desarrollo es una ley que en su espíritu de ley fue con muy buenas intenciones, pero que lamentablemente hoy por hoy, pues tiene algunos nudos, les llamo yo, o algunas trabas, que imposibilitan a estas personas que quieren emprender, que quieren ponerse su empresa, a que puedan acceder a esos créditos. ¿Por qué? Porque Banca del Desarrollo se creó con ese motivo para poder ser facilitadora de créditos blandos, pero que lamentablemente los requisitos que tienen casi que son muy similares en cuanto a las garantías fiduciarias o económicas para los emprendimientos o para estas micro, pequeñas empresas que prácticamente no le pueden prestar dinero, solo podrían calificar los que sí tienen dinero porque tienen esa garantía económica para poder decir, bueno, ese respaldo económico para decir, bueno, sí, me presta tanto dinero y tengo este respaldo. Bueno, creemos que debe existir ese capital de riesgo debe de existir y que no sea solamente el tema económico, sino que más bien el proyecto que presenta esa empresa pueda, y que sean facilitadores, ¿verdad? Porque muchas veces se tienen algunas ideas, pero hay tantos obstáculos en el tema de la tramitología que termina esa persona que quiere emprender no lo puede hacer. Es el mismo caso de los agricultores y las agricultoras. Entonces, modificando, y ahora pues, ahí uno también, alguno de los temas que ustedes preguntaban, necesitamos modificar urgentemente. El primer día es el primer proyecto, entre los primeros proyectos que vamos a presentar, la modificación de Banca para el Desarrollo, para que con un capital de riesgo pueda prestarle a estas personas que quieren emprender, agricultores, en el tema turismo, y a partir de ahí puedan generar empleo. Pero además de eso, tenemos aproximadamente, decimos que tenemos un déficit fiscal. Y por eso, hace ya casi 2 años, nos ponen impuestos a los y las costarricenses, a unos y a otros los exoneran, porque eso es lo que pasa en este país. A los poderosos económicos les hacemos exoneraciones, les decimos que no paguen, incluso en las últimas leyes que habían aprobado, tenemos hasta mismos diputados que son beneficiarios por esas exoneraciones que se hacen o esos no pagos. Entonces, eso realmente no puede estar pasando cuando le ponemos impuestos a la canasta básica, pero no le cobramos a los que tenemos que cobrarles. No estamos hablando aquí en este momento incluso de hacer ningún impuesto nuevo, al contrario, nosotros creemos que el impuesto de la canasta básica hay que eliminarlo y eso es otro proyecto que vamos a tener puesto de primero también en la Asamblea Legislativa cuando empiecen los diputados y diputadas el 1 de mayo, impulsado por supuesto por el gobierno también, si Dios lo permite, y los y las costarricenses de Justicia Social Costarricense. ¿Y de dónde vamos a agarrar el dinero para financiar agricultores, turismo, emprendedores? Cuando estamos en crisis, cuando nos ponen impuestos porque dicen que no tenemos dinero, pedimos préstamos para todo lo que tenemos que hacer. Tenemos una caja costarricense en crisis, entonces dice que no hay dinero ni para las pensiones y por eso subimos la edad de pensiones, pero alguien se ha puesto en esta Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo realmente a cobrar lo que ya existe. ¿Qué hacemos con ese 8% de evasión y de elusión aproximadamente que hay en este país? Que según son los reportes de Hacienda, eso dice Hacienda que es lo que se percibe o que se deja de percibir en evasión e ilusión. ¿Y qué es lo que dice Hacienda? Bueno, es que mire, no tenemos las herramientas necesarias. Hace poco se aprobó un proyecto en la Asamblea Legislativa que esperemos que mejore este tema, pero nosotros necesitamos darle los insumos a Hacienda para que no se dé ni evasión ni elusión. La evasión
que es ilegal, que eso es definitivamente no pagan ningún impuesto, pero la elusión también. ¿Y qué es la elusión? Bueno, la elusión la han legalizado algunos muy pocos empresarios y por medio de algunas asesorías hacen maniobras bajo los huecos que tiene nuestra legislación, bajo los vacíos que tiene nuestra legislación, y entonces tenemos esa cantidad de empresas nacionales y transnacionales que durante más de 10 años declaran cero utilidades y por lo tanto no pagan impuestos de renta. Bueno, eso es un descaro también de robo de impuestos en este país. En ese punto quería, porque en su propuesta hablan de, usted acaba de mencionar que no más impuestos y que más bien hay que eliminar algunos, y bueno, está hablando de combatir más bien o de obtener esos ingresos, no denunciando los tratados de libre comercio, porque ya usted dijo que no iba a hacer eso, pero tampoco creando más impuestos y más bien eliminando algunos que usted considera son regresivos, como el que usted señala es a la canasta básica. Pero en su programa habla de una reforma tributaria que sea progresista. Entonces, ¿es parte de esa reforma este combate a la ilusión y a la evasión con este rigor que usted está planteando? Y adicionalmente, ¿qué otros elementos se pueden entender bajo eso que ustedes mencionan, reforma tributaria progresiva? Sí, no significa incrementar nuevos impuestos, sería reorientar la carga tributaria existente, ¿o cómo lo están visualizando? Precisamente es cobrarle los impuestos a los que no pagan de lo que ya existe. Y para que los y las costarricenses nos entiendan, porque lo vimos en la Comisión de Papeles de Panamá, en la cual también fui parte. Dejamos ahí aproximadamente 6 proyectos que unos están en el olvido, otros ya están archivados, para poder evitar esto, para evitar la evasión y la elusión. Sin embargo, pues no caminaron la mayoría de ellos. Y bueno, ¿qué otras reformas? Aparte de la evasión y la elusión, para cobrar esos impuestos que dejan de pagar estas empresas. Bueno, tenemos aproximadamente un 4% de contrabando en este país. Resulta que las mercancías que vienen de contrabando no solamente pues no pagan impuestos, sino que son competencia desleal para nuestros empresarios. Entonces, bueno, ahí hacemos dos cosas a la vez. Tenemos dinero para poder abastecer todos estos programas, pero también para que el empresario costarricense tenga la seguridad que el tema del contrabando pues ya no va a ser un problema para ellos. Y el caso también importante, y que no solamente es con asuntos económicos, asunto de dinero, que ese también es muy importante, pero el caso de donde Costa Rica, y lo dijimos al inicio, ya está más cansado y más decepcionado. ¿Qué pasaría si todos esos dineros que se roban en los casos de corrupción entraran a las arcas costarricenses? Bueno, ahí también tendríamos un porcentaje importante para lograr salir adelante con los diferentes proyectos, porque la corrupción en este país permea precisamente a la educación, a la salud y además también a todas estas personas que quieren emprender. Y digo que permea porque lamentablemente son afectados, no porque sean parte necesariamente, sino porque son afectados las personas que evaden, que eluden, que tienen contrabando, que hacen actos de corrupción, porque le roban al Estado Social de Derecho de este país, y por lo tanto pues no podemos sacar el país adelante. ¿Y qué es lo más fácil? Bueno, más impuestos, más préstamos a este país, en lugar de ver y poner el dedo donde corresponde, que es este capital que según los estudios se dice que no se llega, hablando de empresas que no llegan a veces ni al 2%, pero que producen el capital de más del 90% de este país. Entonces sí es importante que estos temas sean tratados. Y yo les puedo contar por qué, pero ¿por qué entonces no los han tratado antes? ¿Será que ustedes están inventando el agua tibia o qué será el asunto? ¿Por qué si está tan fácil recoger dinero en este país para poder salir adelante, ¿por qué no lo han hecho otros gobiernos? Bueno, yo les puedo contar. Las campañas políticas, muchas de los partidos, ¿sí? Nada más porque en ese punto nos escriben por WhatsApp una persona desde Puriscal y nos dice: ¿tiene el Estado capacidad para hacerlo en evitar la elusión y la evasión fiscal? ¿Tiene las plataformas funcionales? Suena bien, pero ¿cómo recolectar ese dinero? Es que creo que usted nos iba a plantear eso y no quería que esta persona, doña Marta Rodríguez de Puriscal, se quedara sin plantearlo antes, porque va muy enfocado en lo que usted nos iba a decir. Ok, no,
Muchísimas gracias, don Fernando, y muchísimas gracias, doña Marta, por la pregunta. Bueno, lo mencioné al inicio de este enfoque, de que dejamos en la Comisión de Papeles de Panamá, los diputados y diputadas, una parte de los que estábamos ahí, porque otros hicieron otro informe, más bien para seguir en la fiesta, que hoy les están dando incluso condenas por otros, porque también son defraudadores del fisco costarricense. Resulta que dejamos varios proyectos en la Asamblea Legislativa, en lo cual los diputados y diputadas no aprobaron. No, hoy por hoy no tenemos esa herramienta, pero con una cantidad importante de diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa, con el Poder Ejecutivo del Partido Justicia Social Costarricense, podemos lograr que tengamos la herramienta, que esos vacíos que existen, esos huecos que hay, esos vacíos legales, se puedan eliminar y sí evitar, por lo menos, digamos que no sea un 8% de la evasión y la elusión, que son, bueno, más de 2.000 billones de colones, casi 3.000 billones de colones, bueno, que sea la mitad, pero ya con solo que sea la mitad ya tenemos muchísimo dinero para hacer muchos proyectos. Y como les decía, pues en el último tema que tiene que ver con el asunto de corrupción, ¿qué pasaría si todos estos actos de corrupción, cuando escuchamos que se roban el dinero de las costarricenses, realmente entraran a las arcas del Estado? Entonces ahí tenemos los mecanismos, ahí tenemos el dinero, pero lamentablemente el dinero se lo roban y por eso estamos con más impuestos, estamos con préstamos, porque, y les decía a donde quería llegar en ese momento, ¿y por qué los otros no han hecho esa diferencia? Porque lamentablemente muchos de estos evasores, muchos de estos elusores, muchas de las personas que forman parte de la corrupción y del contrabando de este país, y ni que hablar incluso del narcotráfico también, y lo hemos visto, forman parte de los temas políticos de este país. Forman parte de los financiamientos de las campañas políticas de muchos de los partidos políticos. Y entonces, cuando llegan a la Asamblea Legislativa o al Ejecutivo, hay un titiretero aquí arriba y hay unas títeres aquí abajo, que son los que solamente toman las decisiones de acuerdo a lo que el capital económico le financió en su campaña, y eso es lo que tienen que hacer. Justicia Social Costarricense tiene una campaña austera económicamente porque está financiada por nuestros propios recursos, por nuestros propios ahorros, por nuestro salario, y por eso nos hemos dedicado a recorrer el país, todos los barrios, estamos todos los días en la calle repartiendo un volante, repartiendo una tarjeta de presentación, no le pagamos a la gente para que vaya, los mismos candidatos recorremos todo el país pidiéndole, contándoles quiénes somos como Justicia Social Costarricense, y sí, estamos durmiendo prácticamente como 4 o 5 horas al día, porque yo tengo algunas giras que salgo a las 4 de la mañana para Pérez Celedón, regreso a la medianoche en la casa, a Heredia, que en este momento estoy ahí algunos días, y que después tengo que irme muy temprano para otra comunidad. Entonces, esa es la garantía de Justicia Social Costarricense. Sí, señor, perdón, lo escucho. No se preocupe, quería entrar porque usted acaba de plantear algo muy importante, y es que usted habla, bueno, de que con lo que usted está describiendo, ¿verdad? Me muestra que, bueno, más allá de la mística y de la voluntad, que no ponga en tela de duda, y se le ve con la forma en que usted lo plantea, con esa vehemencia, pero bueno, ciertamente la política, como usted ya ha estado por ahí, lo sabe, es un juego también de realidades. Existen, y además los estudios así lo confirman, que probablemente tendremos una próxima Asamblea Legislativa tan fragmentada como las que hemos tenido a lo largo de este siglo, e inclusive en la que a usted le tocó ser parte activa. Muchas de estas propuestas que ustedes han planteado y que usted nos viene hoy aquí compartiendo, usted lo señaló hace un momentito, requeriría de los suficientes diputados para impulsarlas. Habló de esas iniciativas que usted misma dejó planteadas en corriente parlamentaria y que, según sus propias palabras, duermen en el sueño de los justos, y nos da una interpretación del por qué considera que duermen en el sueño de los justos, y nos habla del tema del titiritero y todo lo demás, y los títulos y de todo el capital, los poderes fácticos que pueden haber detrás de los intereses de algunos que están en los cargos de elección. Entonces, ¿cómo? Vamos a ver, siendo muy realistas, el escenario ideal para usted sería que tenga 29 legisladores de Justicia Social Costarricense, pero bueno, eso no lo teníamos en Costa Rica desde 1990, que fue la última vez que un partido logró la mayoría absoluta. ¿Cómo en un escenario que es más previsible, de una amplia fragmentación y en donde además habrá muchos diputados de esos grupos que usted dice responden a los intereses del poder fáctico existente, cómo entonces Carmen Quesada va a lograr impulsar estas iniciativas para justamente no tener que modificar la estructura tributaria
eliminar impuestos que usted considera son regresivos, darle ese viraje a la plataforma tributaria actual, obligando a los que tienen que pagar a hacerlo y evitando esos portillos que la legislación permite para la elusión, y para poder incorporar lo que usted hoy, con toda honestidad reconocido, no tiene el Estado para poder hacerle frente a este objetivo de combatir la elusión y la evasión, y con los fondos obtenidos generar toda la política pública que usted nos ha venido planteando. Bueno, vamos a tener, como usted lo menciona, en un gobierno de justicia social costarricense, algo completamente diferente. Vamos a tener al pueblo costarricense al lado de la presidenta, y la presidenta al lado del pueblo costarricense. Y esa es la mejor herramienta para poder incidir en la Asamblea Legislativa, pero desde un ejecutivo y diputados y diputadas, aunque no tengamos, como usted lo menciona, una mayoría para poder lograr pasar todos sus proyectos, pero que si desde un ejecutivo le da el respaldo al pueblo, ahí sí podríamos hacer algunos cambios, porque también esperamos que el pueblo costarricense no vuelva a nombrar como diputadas como la que dijo vergonzosamente de mi provincia de Limón, que digo, es que no le tengo muy miedo al pueblo costarricense, aunque después dijo que no había dicho eso cuando ya lo dijo. Entonces resulta que vamos a tener un gobierno con un diálogo transparente, eficiente, eficaz sobre la mesa con el pueblo costarricense, y vamos a estar desde el Ejecutivo y el pueblo costarricense al lado, los dos al lado, y entonces ahí haríamos lo que tengamos, las acciones necesarias para que esos diputados que no quieren trabajar a favor del pueblo costarricense, entonces algo van a tener que hacer con el pueblo y el Ejecutivo de su lado, algo van a tener que reaccionar los diputados de otras fracciones políticas. Doña Carmen, en esa misma línea, y porque vamos acercándonos al final del programa, usted nos ha planteado posiciones muy claras desde lo que aspiraría siendo presidente de la República, pero hay otro camino que también lleva al poder en el poder legislativo, donde usted aspira en la provincia de Limón. Y aunque este espacio, gracias a uno de los canales que tenemos, Antena 6, en una de las cableras, llegue especialmente a la gente de Limón y quien nos pueda estar siguiendo por las redes sociales, hoy posiblemente al escucharla a usted, también quisieran escuchar 3 propuestas claras para la provincia de Limón, para que no solo ya hayan valorado el voto para presidenta, sino el voto también para diputada, ya sea para que si no logra la presidencia usted vaya a Cuestemoras, o de quedar presidenta, el segundo lugar de Limón pueda asumir un puesto en la Asamblea Legislativa. 3 propuestas en específico para el cual los habitantes de la provincia de Limón deban de votar por Carmen Quesada Santamaría, más allá de lo que usted ya nos ha contado que ha hecho, sino de lo que está pendiente y usted plantearía por hacer. Ok, bueno, hablamos del contrabando y yo que vivo en una frontera, sé que pues por ahí pasa ese contrabando de productos, de mercancías que ilegalmente pasan a nuestro país, y que uno de nuestros planteamientos es hacer un depósito libre en la zona de Talamanca. No solamente lograríamos evitar parte del contrabando que pasa por el país fronterizo de Panamá, sino que además pues también generaríamos el empleo y lograríamos que muchos costarricenses del área metropolitana también tengan la opción de visitar no solamente el depósito libre de Golfito, sino el depósito libre de Limón o de Talamanca. Entonces ese es un proyecto que tenemos completamente definido para impulsar. Además de eso, cuando el sector turismo es una prioridad para Justicia Social Costarricense, lo primero que necesitamos nosotros tener son carreteras en buen estado, y por supuesto agilizar la construcción de la ruta 32. No podemos seguir esperando. En un inicio esa ruta tenía que estar construida en menos de 4 años, y bueno, vean ya ustedes a dónde llevamos. Pero además de eso necesitamos puentes a 2 carriles, que es tan sencillo. Solamente falta de voluntad política. Necesitamos los puentes que van hacia la zona sur de nuestro país, que las personas que visitan nuestras maravillosas playas de Manzanillo, Puerto Viejo, Punta Uva, Cahuita, bueno, y todas que son bellísimas. Uno de los problemas que tenemos son puentes a 1 carril, son puentes, la mayoría de ellos pequeños, solamente hay incluso un puente grande. Bueno, necesitamos ahí tener definitivamente puentes a 2 carriles para agilizar y que las personas que nos van a visitar también se sientan a gusto. Pero que además
de eso, con el tema del depósito de libre, en este caso de Talamanca, con los puentes a 2 carriles, también necesitamos pues darle a las limonenses una educación que no tenga una brecha tan grande y tan distante como la tiene actualmente con el resto del país. Nosotros tenemos, usted habla ahora de Limón, tenemos escuelas donde no tienen una infraestructura, yo lo digo muy, como le digo, muy... incluso pues que a uno le da hasta cólera y se enoja, pero a la vez lo toma como chiste. Tenemos escuelas que no tenemos una escuela. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos la escuela de Barrio Limoncito, donde hace 4 años se demolió y aún no la han construido. Tenemos la escuela de Villa del Mar, donde aproximadamente hace 2 años se construyó y aún no hay escuela. Entonces, bueno, y además de eso, ¿qué pasa con el tema de conectividad? Tenemos escuelas en la provincia de Limón que no saben qué es eso porque no tenemos conectividad, porque lamentablemente el Limón ha quedado en nuestros gobiernos de turno rezagado y enfrentamos una pandemia. Yo felicito a los educadores y educadoras de todo el país, pero especialmente de las zonas de Punta Arenas de Limón y de parte de Guanacaste, que les ha tocado todavía más duro, más difícil llevar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, con una mejor conectividad, con infraestructura, poniendo a caminar un INA, que un INA también llegue a toda la zona, no solamente a algunos cantones, sino un INA que llegue a, ojalá, a todos los cantones de la provincia de Limón, podamos sacar nuestros emprendedoras, nuestros agricultores, nuestras agricultoras, porque también tenemos que capacitarlos, pero también necesitamos, y a nivel país, no solamente aquí en la provincia de Limón, activar un segundo idioma. También creemos que la educación para la vida, que es lo que nosotros llamamos, debe de darse en todo el país, pero especialmente en la provincia de Limón, que es una de las regiones que tienen más rezago en el tema educativo, y no por la calidad de nuestros estudiantes, no por la calidad del personal docente, sino lamentablemente por la infraestructura que no tenemos o las malas condiciones, por el tema de conectividad, por tema de dispositivos, y que eso en un partido de Justicia Social Costarricense o como diputada también pues impulsaría para que logremos concretar y que el desarrollo de la provincia de Limón sea una realidad, que no solamente veamos pasar literalmente el 80% de las exportaciones e importaciones de este país, sino que al tener una provincia con reactivación económica logremos generar empleo, por supuesto desde la agricultura, desde el turismo y desde los emprendimientos. Irnos al último corte comercial, pero sí quisiera dejarle planteado un elemento que creo que se nos quedó porque don Luis Castillo de Palmichal nos lo pone por WhatsApp, y es en cuanto que usted mencionó la palabra de gobernar con el pueblo, y me salta la duda porque nos lo plantea él, que le suena mucho al tema del referéndum como lo que ha planteado algún otro candidato. Cuando regresemos de nuestro último corte, hablaremos con usted de esto para que nos pueda responder, y de otros temas: migración, educación, empleo público, Fondo Monetario, temas que están hoy en la palestra legislativa y que se vislumbran no vayan a salir con alguna decisión antes del próximo 30 de abril del 2022. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Los asociados de Copealianza podrán jugar el Bingo Millonario Trasnochado, donde ganarán 15 millones de colones en premios. Y hay que jugarlo así en pijama. Y ahí, si se siente más cómodo, consulte desde ya sus cartones asignados. ¿Y cuándo jugamos bingo otra vez? Sábado 18 de diciembre, 10 de la noche por Teletica. Si usted no es asociado, ¿qué espera? ¡Asóciese ya! El año pasado ganaron un montón de gente, bichillos. Usted puede ser uno esta vez. Contáctenos. Copealianza, la cooperativa de todos.
Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Son las 9 de la noche con 30 minutos de este viernes 17 de diciembre del 2021. Usted está en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones nacionales para escoger presidente y vicepresidente de la República y diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. Eso lo haremos el domingo 6 de febrero del 2022, si Dios así lo permite. Y en este programa, con su tercera temporada, estuvimos para las elecciones del 2014, para las elecciones del 2018 y ahora para las elecciones del 2022. Este es nuestro programa número 21 de la secuencia del lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. El próximo lunes 20 es nuestro último programa de este año para retomar el lunes 3 de enero durante todo el mes rumbo a esas elecciones nacionales. Y queremos aprovechar para saludar también a quienes nos acompañan en el Facebook Live de Usted Decide, en el Facebook Live de Antena 6 y de En la Esquina del Parque, y también por Cable Cartago, Canal 22, Vocex, Canal 22, Interlatins, Canal 23, Satel, Canal 28, Costa Rica TV, Canal 32, Cable Sur, Canal 53, Cable Plus, Canal 78 en el Caribe del país, y Cable Santos, Canal 267. Don Sergio Araya Alvarado, analista político del programa Usted Decide, y este servidor, hemos venido conversando durante esta noche de viernes con doña Carmen Quesada Santamaría, candidata a la presidencia de la República y candidata al primer lugar de la Diputación por la provincia de Limón del partido Justicia Social Costarricense. Antes de irnos al corte, le planteábamos lo que don Luis Castillo nos comentaba desde Palmichal de Acosta, que le agradecemos, que usted había mencionado gobernar con el pueblo, de resultar presidente de la República. Y entonces don Luis nos decía que eso le sonaba mucho a otro candidato a la presidencia. No nos puso el partido, asumimos que es don Rodolfo Pisa, que ha insistido en hablar del referéndum como manera de gobernar. Cuando Carmen Quesada Santamaría plantea el tema de gobernar con el pueblo, ¿es gobernar vía referéndum o qué significa eso, doña Carmen? Bueno, decirlo y hacerlo son dos cosas diferentes y por eso yo siempre pongo ejemplos. El programa de gobierno del Partido Justicia Social Costarricense se hizo de manera consultiva con con sectores y las provincias de este país. Hicimos, le puedo decir que como 5 o 6 versiones, porque el programa de gobierno iba a diferentes sectores, regresaba, volvíamos a cambiar, volvíamos a agregar. No hicimos un plan de gobierno entre 4 paredes y 3 personas, pensando por los agricultores, por el sector turismo, por los emprendedores, por educación, por salud. No, al contrario. Y entonces, desde el programa de gobierno nuestro, que lo hicimos de esa manera, consultivamente, a partir de ahí está reflejado las necesidades del pueblo costarricense. Y nosotros nos referimos de gobernar a la par del pueblo costarricense, porque aquí conocemos qué quiere el pueblo costarricense, y les voy a dar el ejemplo. Cuando se aprobaron estos impuestos hace 2 años, estuvieron más de 1 millón de personas en las calles, y aún así a los diputados y a las diputadas y al Poder Ejecutivo eso no les importó. O sea, eso no es gobernar al lado del pueblo costarricense. Si se oponían a un proyecto de impuestos para este país, había que escuchar y había que buscar otras opciones, porque sí las hay, como las mencionamos anteriormente.
Doña Carmen, un tema trascendental y que ha pasado con los candidatos a la presidencia de la República y diputados que hemos tenido hasta este momento es el tema con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo ya aprobado en la Asamblea Legislativa y que ha derivado en otros proyectos de ley como la Ley de Empleo Público, como un tema de más impuestos, con el tema de la renta global. Y quisiéramos saber, usted como candidata a presidenta, pero especialmente como candidata a diputada, ¿cuál es su posición en cuanto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional y con este proyecto de ley de empleo público que usted que estuvo por ahí, cuando un proyecto va tantas veces a la sala, uno podría pensar que esa criatura nació muerta, y perdónenme la expresión popular, y sin embargo pareciera que no hay claridad en quienes están en el Ejecutivo y muchos en el Legislativo de que empleo público no avanza y que no permite buscar lo que no solo se negoció con el Fondo Monetario, sino lo que el país necesita. ¿Cuál es su posición en esos dos temas, doña Carmen? Bueno, estamos en contra de ese proyecto de empleo público. Creemos que viene a perjudicar a los y las trabajadoras, y con el Fondo Monetario lo que tenemos que hacer es una renegociación. Tenemos que hacer una renegociación porque más impuestos, este proyecto de empleo público, eso no es lo que Costa Rica quiere, eso no es lo que Costa Rica necesita. Cada vez estamos empobreciendo más a las familias costarricenses y no podríamos seguir con estas imposiciones como ha hecho este gobierno, avalado por muchos de los que están en la Asamblea Legislativa, que todo es por imposición. O sea, escuchamos hasta el tema del QR, todos estos temas, que el tema de las restricciones, hay muchas cosas que este gobierno pues nos los ha impuesto, y con el aval, como les digo, con muchos de los diputados y diputadas que están en la Asamblea Legislativa. Fondo Monetario debe de ser una renegociación de todos los acuerdos tomados, porque no podemos seguir perjudicando a la clase trabajadora de este país. Don Sergio. Estamos sin sonido, don Sergio. Perdón. Decía que usted habla de no, digamos, de renegociar el acuerdo con el fondo, no de, digamos, evitarlo, además de que ya estamos embarcados en esa ruta, ya recibimos los primeros desembolsos. Igual podría darse marcha atrás. Pero decía el presidente Alvarado, y creo que en este caso es válido hacer esta pregunta, que es muy fácil en campaña decir, bueno, lo vamos a renegociar, pero específicamente, ¿qué renegociaría usted como presidenta? Ya acaba de señalar que no aprobaría impuestos. Bueno, parte de lo acordado con el fondo por iniciativa del Ejecutivo y de las autoridades que se encargaron de esa negociación son esos proyectos de impuestos que mencionó Fernando, entre otros. También está el de las llamadas casas de lujo y otros por ahí, o el impuesto a los premios de la lotería. ¿Cómo renegociaría Carmen Quesada a partir del 8 de mayo del 2022 ese acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Qué podría el Fondo Monetario esperar de una administración suya, dado que no está pensando en simplemente denunciar ese acuerdo ya suscrito? Bueno, el mecanismo, el cómo hacer las cosas es lo que nos diferencia con la mayoría de los otros partidos políticos. Aquí hablamos de impuestos porque tenemos una crisis fiscal, pero lo conversamos anteriormente, que tenemos dinero que no llega a las arcas del Estado porque los que nos gobiernan, por los que nos administran, por los que están legislando, vuelven a ver para otro lado, y las leyes que pueden evitar la evasión, la elusión, el contrabando. Usted ahora hablaba incluso de más impuestos para algo. Yo pienso, yo hablo siempre no más impuestos, pero ¿qué pensamos del tema de las pensiones de lujo? O sea, si las pensiones de lujo legalmente no podemos eliminarlas, no podemos quitarlas, porque a eso hay que ir, bueno, entonces creemos que ahí todos los costarricenses estaríamos de acuerdo en ponerle un impuesto tan grande a la pensión de lujo que ya no sea una pensión de lujo. Bueno, algo hay que hacer, y estas posibilidades también tenemos que hablarlas con el Fondo Monetario, porque hay una visión diferente, porque hay una visión de un país donde no le quitemos siempre a los que menos tienen y que más bien le damos cada vez de manos llenas a los que más tienen. Necesitamos un país más equitativo, más igualitario y un país solidario para
para poder sacar adelante. Y con una buena negociación al lado del pueblo costarricense, el Ejecutivo y el Legislativo, ojalá todo, o si no parte, creemos que fondos como el Monetario Internacional podría acceder y cambiar algunos de los términos que están hoy por hoy. Doña Carmen, usted plantea las pensiones de lujo. ¿Qué plantea Justicia Social Costarricense con las pensiones del IBM y qué opinión le merece lo que se ha planteado, porque usted lo hablaba también para la provincia de Limón con infraestructura, la participación de los fondos de pensiones complementarias como un recurso oportuno para poder hacer ese tipo de reconstrucción y de obra pública en el país? Ok, bueno, en caso de las pensiones del IBM hay dos temas importantes. Primero, mencionar que no estamos de acuerdo con el incremento de la edad para las personas al pensionarse, tanto en los hombres como en las mujeres. Creemos que estas personas que hicieron estos cambios creyeron que 3 años más no era nada, que no era significativo, que la expectativa de los y las costarricenses podría estar en más de 80 años, pero resulta que no pensaron en estos sectores como la agricultura, como los monocultivos, como el tema de construcción, los temas, como le digo, el tema de bananeras, piñeras, o sea, en estos sectores, en los recolectores de basura, en estas personas no pensaron. Entonces, algunas personas nombradas por el Ejecutivo y por las cámaras comerciales, porque ellos están tal vez muy cómodamente en sus oficinas, sus lugares donde 3 años más de trabajo tal vez no le genera ningún impacto, pero lamentablemente esos años de más que van a trabajar las personas les va a afectar mucho en su calidad de vida, porque pensemos en personas prácticamente a los 65 años trabajando en una construcción, en una bananera, en una piñera y en otros muchos lugares donde las personas hacen labores donde les produce un desgaste y un deterioro en su salud. Bueno, nosotros incluso en nuestra propuesta estamos proponiendo revertir proyecto, decreto, ley, todo lo que esté encaminado o ya concreto donde le venga a afectar al pueblo costarricense. Y nosotros queremos revertir eso, queremos dejarlo en la pensión que tenían derecho antes los y las costarricenses, las mujeres a los 59 y 11 meses y casi 63 años los hombres, porque, como les digo, no creemos que ahí esté la solución por todo lo que estamos viendo, que siempre nos buscan como la decisión más sencilla, independientemente que afecte a una clase importante, a un sector importante de este país. Y con respecto al tema de las pensiones de lujo, también decirles que no es posible que nosotros hoy por hoy tengamos pensiones de 80,000 colones, de 100 y 120,000 colones, y que tengamos pensiones de más de 10 millones, 12 millones, 15 millones. O sea, eso no puede estar pasando en este país. Lo dijimos al inicio, no es posible que 1 de cada 6 personas dure un día entero sin tener alimentos, sin comer, porque no tiene cómo comprarlos. No es posible que tengamos casi 1 millón de personas en condición de pobreza cuando algunas personas tienen pensiones de lujo. Bueno, a todo eso, Justicia Social Costarricense va a buscar las herramientas legales, primero, como les digo, para poder eliminar esto, pero si no, por ahí sí podríamos estar proponiendo un impuesto para las pensiones de lujo, porque eso no se puede seguir permitiendo. Doña Carmen, y el uso de los recursos de las pensiones complementarias para infraestructura, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que eso debe ser un gran diálogo. Si las personas que están cotizando para ese fondo, que yo soy una de ellas incluso, están de acuerdo con un estricto control, y me refiero a que no se pueden invertir sin tener la certeza de que ese dinero va a regresar nuevamente, ¿verdad? En el caso de obra pública, yo estoy de acuerdo en lo personal de que se haga una inversión en obra pública siempre y cuando sea de manera transparente, donde se le devuelva ese dinero en esa inversión que se ha hecho. Y que ya, pues hablando de inversión en valores, esto pues sí hay que ponerle un poquito más de mente, ¿verdad? Porque son los dineros de las pensiones, en este caso del sector de educación básicamente, que tenemos que tener cuidado
para que realmente cuando estas personas se pensionen puedan gozar de lo que han cotizado pues durante todos estos años en ese sector. Don Sergio. Sí, bueno, en otro tema, doña Carmen, bueno, hoy estamos viviendo una realidad y es que muchas de las actividades, como lo que usted mencionaba de construcción, por ejemplo, le hemos dado cabida a personas de fuera de nuestro país. La provincia de Limón enfrenta mucho este tema de la inmigración. Estamos viviendo una situación complicada con Nicaragua, ¿verdad? Con toda la inestabilidad política y económica y social que hay por allá. Y entonces, en su realidad específica, las fronteras Costa Rica-Panamá son la frontera de los blancos, por decirlo así. Ellos tienen sus propios territorios. ¿Cómo está visualizando Justicia Social Costarricense el manejo de la población migrante? ¿Va a aplicar más mano dura o va a generar políticas, digamos, de amnistía para que la gente se regularice? En fin, ¿qué escenarios tiene previstos, doña Carmen, en esta materia tan sensible? Bueno, la ley debe aplicarse tal y cual es. Si tenemos personas en condiciones ilegales, no pueden estar en nuestro país, pero además de eso tenemos que propiciar algunas acciones para saber quiénes son esas personas. Y digo quiénes son esas personas y les voy a dar otro ejemplo más. Cuando estuve en la Asamblea Legislativa, yo propicié como 3 encuentros de consulados móviles en la provincia de Limón, porque esto que usted dice, don Sergio, es una realidad en todo el país, pero también en la provincia de Limón, donde tenemos personas en condiciones de emigrantes y muchos de ellos podían estar ilegales. Entonces lo que hicimos fue 3 grandes concentraciones en diferentes tiempos de consulados móviles, donde todas las personas que no tenían un estatus legal en este país llegaban en ese momento para solicitar lo que corresponde o el Estado costarricense hacer lo que corresponde. Porque lo primero es que tenemos que tener identificadas las personas emigrantes de este país, porque si no, ilegalmente, pues están ilegalmente, y además de eso, pues eso nos produce o nos podría producir pues un daño importante en el tema social, porque también se aumenta el desempleo, también se podría aumentar la delincuencia, y por eso primero tenemos que tenerlas identificadas y por medio de campañas que no solamente tengan que ir algunas de estas personas a los diferentes consulados de este país, sino que llevemos especialmente a las zonas fronterizas, al mismo San Carlos, a la frontera con la provincia de Limón y a otros puestos fronterizos nuestros, para ver qué es lo que está pasando ahí. Y como le digo, las personas que están ilegales y no tienen la manera de que legalmente se les dé ese estatus acá en Costa Rica, por lo menos ya que tengan un documento, pues sí, tienen que regresar a su país y que nos organicemos y, como dice uno, pues que ordenemos la casa. Que humanitariamente las personas que son inmigrantes y están legales, pues eso es lo que corresponde legalmente, pero si no, pues sí deberían de regresar a su país. Muy bien. Doña Carmen, vamos a pasar a otro tema. Don Fernando, adelante. Gracias, Sergio. No, otro de los temas que ha venido sonando en las últimas semanas es el tema de la discusión, muy posiblemente para la próxima Asamblea Legislativa, del Estado laico, si es una decisión urgente, oportuna y necesaria para el país. ¿Qué piensa Justicia Social Costarricense y su candidata a presidenta y diputada sobre esa propuesta de Estado laico para el caso de nuestro país? Bueno, les puedo decir que Carmen Quesada Santamaría es una persona religiosa, que trato de vivir mi vida de la mejor manera, personal, política, profesional, siempre creyendo en un ser superior, que es el que rige a los seres humanos, y que partiendo de ahí tratamos de ser cada día mejores personas, donde todo lo que hagamos esté orientado a ser personas de bien. Y que en el tema directamente del Estado laico, nosotros en el partido pues todavía lo tenemos en discusión, porque creemos que el Estado laico
no es la prioridad para resolver las crisis económicas que tiene este país, la crisis de salud, la crisis en educación, entonces que nosotros todavía estamos discutiendo y por lo menos no seríamos las personas que vamos a impulsar este tipo de proyectos. Adelante, Sergio. Estás con micrófono apagado otra vez, Sergio. Perdón. Decía que ya estamos llegando a la recta final del programa, pero hay un tema que no podemos obviar. Usted lo ha mencionado a lo largo de sus alocuciones, y es el tema de la corrupción, y es el tema de cómo esto ha impactado inclusive el desarrollo de obra pública. Por ahí inclusive usted mencionó el caso Diamante, el caso, Cochinilla, que usted le dio otra connotación, le dijo cochinota y demás. ¿Cuál es la postura? Ustedes ponen en su programa de gobierno combatir fuertemente la corrupción, pero concretamente, ¿qué medidas específicas impulsaría, ya fuera desde el Poder Ejecutivo o desde la Asamblea Legislativa? Y particularmente, ¿cuál sería ese control político que usted ejercería en el caso de no ser presidenta y ser diputada para combatir justamente el tema de la corrupción? Ok, primero, tolerancia a la edad, porque no es posible que a un muchacho, y que no es que eso esté bien, pero que le den 3 años de prisión a un muchacho que se roba una picarita, y que personas que se roban millones de colones a los y las costarricenses le den casa por cárcel. Una casa que más bien es una burla para los costarricenses cuando dicen casa por cárcel, porque de ahí es mejor que un hotel 5 estrellas. Entonces, partiendo de que se haga con la justicia, que con mano dura estas personas que le roban por medio de toda esta corrupción, los diferentes actos que se cometen, que esas personas vayan a la cárcel, al igual que va cualquier costarricense que infringe la ley en este país y que se le da una condena. Bueno, esas personas tienen que ir a la cárcel. Si usted manda a los políticos corruptos de este país, a los funcionarios públicos o privados corruptos de este país a la cárcel, creo que vamos a empezar dando el ejemplo para que las personas lo piensen 2, 3, 5, 10 veces antes de robarle al pueblo costarricense. Entonces, vamos a empezar por esa parte, ¿verdad? Haciendo las gestiones necesarias y las coordinaciones entre los 3 poderes de la República, porque esto no se puede seguir permitiendo. Pero que además de eso, en un estado transparente, donde nosotros, y ahora que mencionábamos que tenemos regidores en la provincia de Limón, decirle que uno de nuestros regidores, que es ese gobierno local, que es esa administración en pequeñito, resulta que hizo una propuesta al inicio de este gobierno municipales, porque muchas de las sesiones municipales no se transmiten, o a veces se transmiten por algunos canales municipales, y entonces cuando pasa algo terminan apagándolo y ahí el pueblo no sabe qué más pasó. Bueno, por medio de una moción presentada por este regidor de Justicia Social costarricense, nosotros logramos que hoy por hoy cualquier persona limonense, obviamente pues con coordinación y también tomando en cuenta el tema de la pandemia, quiera llegar a grabar una sesión municipal, lo pueda hacer. Incluso era prohibido hasta los propios regidores que grabaran, imagínense que ellos que estaban ahí grabaran una sesión municipal. Bueno, eso lo logramos. Creemos que el asunto de la transparencia, de facilitarle al pueblo costarricense ese control ante las autoridades, puede hacer que disminuyan todos esos actos de corrupción, porque no es lo mismo de que es 7, 9 o 57, que solo llegan a veces 38 personas, tengan más acceso más fácilmente a la información que tenga que andarla persiguiendo, porque podríamos decir, no, mire, es que lo que pasa en lo público, pues es público, pero así en la realidad eso no sucede. Perseguir un acta municipal, perseguir un acta de alguna institución de este país, de algunos acuerdos, cuesta bastante, y terminan solamente personas con un gran, no sé, siendo abogados o con alguna de estas profesiones que hasta presentan recursos para poder tener la información. Entonces nosotros vamos a proponer que muchas de las sesiones de algunas instituciones de este país y de algunos ministerios, incluyendo al Poder Ejecutivo, puedan ser grabadas públicamente. Creo que no tendríamos nada que esconder en el Partido Justicia Social costarricense, y que lo que se debata en los funcionarios públicos debe ser público, y vamos a dar el ejemplo grabando esas sesiones. Doña Carmen, nos ha ganado el tiempo, parece mentira, a veces nos dicen 2 horas, y vean ustedes que han sido 2 horas
de mucha conversación, de muchos temas. Agradecerle su compañía en esta noche y en un último minuto que usted le pueda decir a los costarricenses, hombres y mujeres del país y de la provincia de Limón por su diputación, su candidatura, por qué votar el próximo 6 de febrero del 2022 por Carmen Quesada Santamaría y especialmente por el partido, porque a nivel de diputados solo aparece la bandera del partido, no vienen los nombres. En el caso presidencial sí viene su fotografía y el nombre suyo y de los vicepresidentes. Pero ¿por qué votar el 6 de febrero del 2022 por Justicia Social Costarricense, doña Carmen? Bueno, primero pues quiero agradecerle a usted, don Fernando, y a don Sergio por esta oportunidad. Muchísimas gracias por la conducción de este programa, que un diálogo responsable, honesto y de mucho respeto me permitieron presentar mis propuestas, mis ideas, quién es Carmen Quesada Santamaría. Entonces para mí eso es importantísimo y para Justicia Social Costarricense que tengamos medios como el de ustedes democratizando más este país. Y por supuesto a los y a las costarricenses pedirles el apoyo para el próximo 6 de febrero, que nos den el voto para Partido Justicia Social Costarricense, porque somos personas honestas, personas trabajadoras, personas del pueblo costarricense, que también tenemos una experiencia importante para gobernar este país, para tener un país más justo, más equilibrado, más equitativo, donde el bienestar común, el bien social, la justicia social sea un norte de nuestro país, donde las brechas se disminuyan del que tiene mucho y el que tiene poco, que tengamos un país donde un país de bienestar, donde los niños, jóvenes, personas adultas mayores, hombres y mujeres, nos sentamos cada vez más orgullosos de vivir en un país próspero, en un país donde sus gobernantes, donde sus legisladores y donde incluso el poder judicial también estén al servicio del pueblo costarricense. Justicia Social Costarricense les ofrece transparencia, les ofrece ser gente del pueblo, gente honesta, trabajadora, pero también con una gran capacidad. Cuento con su voto para poder hacer la diferencia, para defender nuestro Estado social de derecho y no privatizar nuestra educación, nuestra salud, que ya lo que existe, existe, pero necesitamos conservar un Estado donde le dé la oportunidad a ese montón de personas que son pobres, que viven mal día con día, para que ellos también puedan salir adelante. Cuento con su voto, Justicia Social Costarricense, bandera naranja y verde. Estamos ubicados como somos, arriba y al centro. Ahí estamos en la papeleta Justicia Social Costarricense. Muchísimas gracias por la oportunidad. Que estén muy bien y es para todos y todas. Don Sergio, resumen final de un minuto de la noche de hoy. Sí, no, ha sido un espacio, como bien dijo doña Carmen, muy interesante, de un diálogo franco, donde se han abordado diferentes temáticas, donde ella ha dejado claramente establecido la orientación doctrinaria de su partido, lo dijo varias veces, es socialdemócrata según su entender, y donde habla pues fundamentalmente de una postura de combate a lo que ella llama esos poderes fácticos que, como titiriteros, dice ella, mueven los hilos de aquellos que llegan al ejercicio del poder, evidentemente planteándose como una antítesis de esa situación. Ha sido, reitero, interesante, además es una de las que aspira a esa doble postulación, pero no por San José, sino por la provincia de Limón. Eso es algo también, digamos, interesante a reseñar. Y ha sido, reitero, una noche bastante pues franca, diáfana, y que nos ha permitido explorar un poco conocer más sobre esa propuesta programática de otro partido político que, como bien dijo ella, a veces no tiene tanto espacio en otros medios de comunicación. Agradecerle a doña Carmen Quesada Santamaría, nuestra invitada, a don Sergio Araya Alvarado, nuestro analista, pero especialmente agradecerle a usted, costarricense, que el día de hoy ha sacado la noche de viernes para conocer de las propuestas de un partido político que aspira a la presidencia de la República y a diputaciones en las 7 provincias. Es importante dedicarle tiempo al país. Si usted no nos está viendo en día viernes, pero está viéndolo posteriormente, también le agradecemos su sintonía. Por hoy, en este viernes 17 de diciembre del 2021, hemos terminado. Los esperamos en el último programa de este año, el próximo lunes a las 8 de la noche. Y recuerde, tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Feliz noche y feliz fin de semana. Tenga presente,
Nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.